que esta imagen, el círculo, representa esa sabiduría que estamos persiguiendo nosotros. ¿Sí? Acuérdense, los 5 ejercicios que ya tenemos: observar, callar la mente, el corazón, el espíritu, pero sobre todo, callar nuestro ego. El otro ejercicio, el de cargar con unas rocas o algunas piedritas. El cuarto, ¿se acuerdan? No, perdón, el tercero es el de escupir. Ajá. El de escupir. El tercero, el de escupir hacia el cielo y esperar que te caiga. El siguiente sería el cuarto, de las rocas, las piedritas, andarlos cargando. El quinto es de agua. ¿Se acuerdan del agua? De los contenedores del agua, que cada uno de ellos nos enseña. El sexto, ya les decía yo, que bueno, ojalá lo pudiéramos poner en práctica en enero, y si no, los podemos seguir repitiendo todo el año. Son 13 ejercicios, hermanitos. Y estos 13 ¿Dónde subió ejercicios, los ejercicios, maestro? eso lo hemos estado compartiendo en las charlas de cada domingo. Pero en su caso, que se integra con nosotros, lo voy a grabar un pequeño video y lo comparto en el grupo para los que a veces se nos olvida. Y les comparto cuáles son los ejercicios que debemos de ir haciendo y lo que se pretende aprender de esos ejercicios. Pero también lo que ustedes lleguen a conseguir de esos ejercicios. Muchas gracias. Son 5 ejercicios, ¿sí? Y el sexto ejercicio, el sexto que es con Miquisli, tiene relación con Miquisli, con la muerte, el signo Miquisli, es precisamente el ciclo. Les decía, vamos a buscar un granito, ya sea de maíz, ya sea de flor, si se puede, el flafipasuchi, sembrarlo y cuidarlo, que crezca y que florezca, y que nos dé buen semilla para seguir sembrando. Tiene todo una connotación, y cada uno de ellos tiene un cuento. Cuento, como les decía, cuento anécdota. Entonces, me hace falta contarles a ustedes el cuento, el de observar, el cuento, el de silenciar, el cuento, el de escupir, el cuento de las rocas, el de este grano de semilla. Creo que ya les contaba algo sobre lo del grano de semilla, de que es de esta persona que quería ya la información para ayer, ya quería aprender todo, y que le dice el maestro, a ver, ten este granito, siémbralo y dile que crezca, que brote, que crezca y que dé flor, pero ya, ahorita. Y pues se queda, pues no se puede. Dice, bueno, pues ese es el trabajo tuyo, es tener paciencia, que si en este momento no aprendiste, pues en la siguiente lección aprendes. Ten paciencia primero a ti mismo. A ti mismo te debes de tener paciencia para que puedas tenerle paciencia a los demás. ¿Cómo vas a promover la paciencia si tú eres impaciente? ¿Cómo? ¿A poco el río se desespera porque quiere correr? No, corre con calma. ¿A poco el árbol se desespera porque va a dar frutos? No, cuando tenga que dar frutos, va a dar frutos. Al igual que tú, si no aprendes esa sabiduría, todavía no te toca, espérate, te va a llegar. Y cuando te llegue, no necesitas forzar tu mente ni tu cuerpo porque lo vas a aprender. Las plumas del águila nos representan precisamente el día, la sabiduría del día. Nos representa que debemos de volar alto, debemos de ser precisamente, aunque no coincido mucho con algunas lecciones mánticas, lecturas mánticas, el águila, los que son águilas están destinados precisamente a convertirse en esos tlamatini,
que manejen la medicina, dicen los sacerdotes del antiguo Anáhuac, porque no son sacerdotes, son mucho más, son científicos, son matemáticos, son astrónomos, ¿no? Son más que adivinos, como dicen ellos, que todos los encajan en brujos, ¿no? El ocelot, el tener la paciencia del ocelot, el análisis del ocelot, pero también la garra del ocelot, de que cuando hay que luchar por lo que queremos, vamos a luchar, vamos a lograr. Siempre conectados con nuestra madre tierra, Zipacli. Zipacli representa la madre tierra, representa lo antiguo, representa lo que nuestros abuelos nos dejaron. Entonces es lo poquitito, y les decía yo, este papelito, el Lishkimilin, el desde Ixtlacuyuhki, el ver sin los ojos. Escribe en algunos ejercicios, yo les decía, debemos de ejercitar, de ver sin los ojos. Estamos tan acostumbrados de que, ve, pero podemos ver con los oídos, con la nariz, con la boca, con el estómago, con el hígado. Con todo eso podemos ver. Y bueno, pues aquí tenemos a los tecpach, los cuchillos de pedernal, como fuego, como luz, pero también como este pedernal, al tallarlos, producen esas chispas de fuego, pero esas chispas de fuego deben de producirse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para crear nuevas cosas, para conectarnos con lo ancestral. Que sí, nuestra palabra nos van a doler como estos colmillos. Sí nos van a doler. ¿Pero por qué nos van a doler? Porque vamos a tener que disciplinarnos. Ayuno, hermanitos, si pudiéramos aplicar el ayuno, sí es muy importante. Pero no el ayuno tan solo es al del alimento, no. El ayuno es de querer siempre juzgar. Y es lo más difícil. Digo lo más difícil porque a mí es lo que más me ha costado. Híjole, pues mira, empiezo a juzgar desde la mañana. Es un día nublado. Está haciendo mucho frío. Ojalá no fuera yo a trabajar. Mira los niños cómo vienen. En mi caso, que trabajo con niños. Mira, no los bañaron. Pero no me pongo a pensar que quizá el niño fue a dejar sus chivitos y no le dio tiempo bañarse o limpiarse bien el rostro. O lo llevaron al campo ahorita a piscar. Y pues tuvo que venir rapidísimo. O viene con hambre de afecto, con hambre de alimento. Y todo eso precisamente es el ayuno, de aceptar las cosas tal como son. El ayuno también de juzgar, el ayuno de emocionarnos, el ayuno ¿y por qué no de alimento? Pero también el ayuno sexual. Por eso llegamos a alcanzar mayor sabiduría cuando llegamos a cierta edad, a una edad de los 52 años. Nuestro impulso sexual ya no es tan importante ya casi, porque ahora nos concentramos más en otras cosas. Yo le decía a un abuelo, tenía yo exactamente 25 años, le decía, oiga abuelo, también quiero saber mucho como usted. Dice, no vas a poder, tu misma edad no te lo va a permitir. Pero si quieres, vete aprendiendo. Y ahí voy de cargador, ¿no? Bueno, regresando, ese sería un poquitito lo que yo les puedo explicar de esta imagen. Tiene más,
Por eso lo escogí como el emblema de los huehuetecolotl. La sabiduría, porque refleja la sabiduría que nosotros hemos... Sí, buenas noches, hermanito. Bienvenido. Bienvenido, Rafa. Es lo que Buenas noches, representa. Buenas noches, hermano. Eso es lo que representa la imagen. Y pues yo creo que podemos seguirlo trabajando. Ahorita una pequeña explicación y espero yo en las clases de los sábados y domingos un día compartirles todo esto. La arqueoastronomía, las matemáticas, la filosofía del tiempo, las matemáticas están en todo. Los que alcanzamos a estudiar con el maestro Ingram, que nos estuvo compartiendo sobre la cuenta del tiempo, precisamente habla eso, de que estamos súper conectados con las matemáticas. Y toda esta sabiduría es aplicable, ¿no? Y aquí está, precisamente en el Tonalmachillot, en este mal llamado calendario azteca. Está aquí toda la sabiduría. Desde nuestros orígenes, desde nuestra filosofía como en dualidad con Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, las dos serpientes, inclusive están aquí los días, los Pleiades, todo eso está aquí, ¿sí? Bueno, están en las matemáticas, con un Ixtlin-Yolotl, Tezcatlipoca como espejo, Tlitl como fuego, Poca humea o humera, ¿qué me pasó? De que Poca es de Popoca, de que humea. Por eso es que Popocatépetl, el cerro que humea, Tlitl, fuego, es ese precisamente, es ese humo que no nos permite vernos en nuestro espejo. Pero debemos de quitarlo para llegar a la sabiduría. Quetzal como lo espiritual, Coatl como lo material, en Quetzalcóatl. No es la serpiente emplumada, es precisamente el trabajo espiritual del Quetzal que vuela en los aires, imparable, hermoso. Es lo hermoso de la espiritualidad. Y Coatl como lo material que debemos de trabajar, lo físico, pero también lo espiritual en una gran armonía. Y cuando estamos conectados con lo espiritual y con lo material, olvídense. Yo sé que ustedes ya están en ese camino. Y la prueba está ahorita cómo nos estamos hermanando para poder ayudar a los demás. En compartir. ¿Sí? Y ese es el trabajo. Sí, el dinero es importante, lo material es importante, por supuesto que sí. Estamos en un sistema materialista, en un sistema económico. Tenemos que adaptarnos, pero sin olvidarnos también de lo espiritual, de lo nuestro. ¿Sí? Cuando lleguemos a entender esto, podemos nosotros trabajar con la filosofía de nuestros abuelos y con nuestra filosofía actual. ¿Por qué no? Porque es una sociedad, porque es un gran dinosaurio que no podemos vivir aislados, pero podemos utilizar sus recursos también para seguir abonándole a lo nuestro, ¿sí? Como el proyecto que yo les comentaba al inicio. Bueno, vamos a ver los Tlapohualli, de hecho aquí debería de ir la letra I, pero acuérdense que trabajamos con la aglutinación, que debe ser Tlapohualli, Tla, como las cosas que se cuentan, Tla, cosas, acuérdense, Ua, Powali, cuenta, Me, es pluralizador. Tla, ¿por qué cosas se cuentan? Bueno, y de hecho Tlapohualme quiere decir cosas que se cuentan. Porque si contamos el 1, el 2, el Xitla, el 0, una cuenta, el 3, no tan solo es porque 3, porque con el número 3 se cuentan cosas. Hay una cuenta, hay una historia, hay un porqué el número 3.
porque hasta el 5 se refiere a todo lo que es lo físico de nuestro cuerpo, porque del 5 al 9 habla de lo espiritual, del cambio que nosotros debemos de tener, ¿no? Cómo que después del 10 vamos combinando lo material y lo espiritual. ¿Ah? Todo tiene un porqué. Bueno, algunos me decían, pero bueno, es que estas cuentas son mayas. Le digo, pues eso es lo que nos intentan enseñar el sistema y todos los aparatos, las instituciones sociopolíticas. ¿Para qué? Para que nos dividamos, para que digan, bueno, aquí este es de los mayas, esto tú no los toques de los mayas, este es de los mexicas, este es de los wixárikas, este es de los zapotecas, este es de los, o sea, vaya, que nos dividamos, que nos veamos como culturas diferentes, como enemigos, vaya, que nos fracturemos, pues. Cuando nuestros abuelos no se fracturaron, trabajaron juntos. En Teotihuacán, por ejemplo. Era un centro de estudio, centro de observación, ¿sí? Esto, de acuerdo a la historia que hemos leído, viene de los olmecas. Los olmecas empezaron a utilizar esta cuenta. Claro que se empezó a compartir. ¿Cómo? Como puede ser una analogía actualmente. Y el maestro Guillermo Marín precisamente habla de esto. Yo lo aprendí también de él. Cuando dice, es que son observatorios, son centros de estudio. Como ahora la analogía que podemos decir, la universidad. Aquí en México pues está la UNAM, el Politécnico, las casas máximas de estudios como universidad. Aunque ahora están las universidades Benito Juárez también, poco a poquito se van trabajando. Entonces, ¿tú quieres ir a la UNAM? Aunque tú hables náhuatl, lo hables zapoteco, maya, wixárika, tienes que ir a esta universidad, tienes que comunicarte en español. O nos vamos, por ejemplo, a la Universidad de Estados Unidos, el Harvard, ¿no? Para que tú entres a esa universidad tienes que aprender inglés. Ese es el idioma oficial de la universidad y lo tienes que hacer porque tu comunicación va a ser en inglés. Ahora, aquí nuestros ancestros, el idioma franco, pudiéramos llamarle el idioma oficial, era el náhuatl. Yo hablo maya, pero al llegar allá tengo que comunicarme en náhuatl. Y cuando yo ya llevo la información a mi grupo, a mi calpuli, a mi sociedad, a mi hermandad, pues ya lo hago en maya, lo comparto. Y lo que yo aprendo y observo con las que estamos viendo, de observar, silenciar, el de escupir y todo eso, algunos de esos ejercicios que yo practico, ya llevo mis registros y lo comparto con los demás. Miren, yo hice este ejercicio, pero ahora yo comprendo que debe de ser de esta manera. Y todos empezamos a compartir ese círculo de compartir, ese círculo de estudio. Y es lo que pretendo con nosotros, ¿sí? Ahorita yo les voy compartiendo estos ejercicios. Va a llegar el momento, y primero el universo que nos permita seguir en este camino, un día reunirnos, quizá como ahorita estamos en Zoom, pues de este ejercicio yo obtuve esta información, pero ya caminamos un sendero, ya tenemos conocimiento, porque esto no se termina hasta que nosotros decidamos terminar. El aprendizaje nunca va a finalizar, seguiremos aprendiendo y aprendiendo. Inclusive algún día ustedes me van a enseñar. ¿Por qué? Porque va a ser su verdad también de ustedes, porque lo practicaron, porque obtuvieron resultados. ¿No? Bueno, entonces estos son los números que los podemos manejar también nosotros. ¿Y por qué no presumirlo? Decir, pues yo los escribo de esta manera, ¿no? Bueno, una de las cuentas que se manejan, pues se manejaron y se siguen manejando las matemáticas precisamente
Tlapujque en la antigüedad. O sea, los que llevaban la cuenta de las cosas en la antigüedad. En las cuevas de Ostotitlán hay un petroglifo que tiene grabado en su brazo la cuenta larga de 25, del año 25 de abril, 158 años de Cristo. Este está precisamente aquí en Guerrero. Sí. Y se refiere al petroglifo aquí que se hizo este año para los Tlapujque. Bueno, aquí se borró, de Acatlán, en la comunidad de Acatlán. Está este petroglifo, que precisamente está hablando del 25 de abril, la petición de lluvias. Es un evento, una gran ceremonia que se hace el 25 de abril en Acatlán, aquí en Guerrero, la petición de lluvias. Ahí donde se pelea el jaguar. No, eso es una hermosísima tradición. Y precisamente de ahí se parte de que las matemáticas ya lo manejaban nuestros ancestros. No se iniciaron las matemáticas con los mexicas, que llevan menos tiempo, ¿no? Que hicieron menos tiempo en Tenochtitlan. Pues ellos retomaron de lo que ya existía. Es como ahorita nosotros vamos a retomar conocimiento de los demás, pero podemos decir, este conocimiento es mío. Y sería algo que no es lo correcto. Como yo les digo a veces, esos ejercicios no los inventé yo, no dije, hay que hacer esto. No, a mí me los enseñaron y a ustedes se los voy transmitiendo. Pero ¿por qué ellos me los enseñan? Los abuelos, porque ellos ya lo practicaron y les dio resultados. Por eso la palabra nelquilisli, como verdad. Regresando a esto, la palabra de Nepohualtzitzin, de ne, como persona, acuérdense como ne. ¿Se acuerdan que los pronombres personales que veíamos decíamos de nehuatl, nehua, ne, y poco a poquito se fue deformando, ne. Nepual, pual cuenta de puali, tzitzin, de trascender como algo sagrado, de Nepohualtzitzin, de honorable, ¿no? Entonces, en sí, el Nepohualtzitzin es la persona que tiene el conocimiento de la cuenta, de la simplicidad, de la armonía para el trascender. Eso es Nepohualtzitzin, ¿no? Es para trascender. Es para la vida, no para solamente para pasar exámenes, que a veces nos enseña, o hasta nos ponen en el pizarrón, cuando yo estudié, nos dice el maestro, 2, escribo el número 2, más 2, 4. O para que nosotros perdiéramos tiempo ahí, nos ponían como 4, 5, 6 multiplicaciones de 4 cifras y pues el maestro está tranquilito, rápido. Te tienes que saber las tablas de multiplicar de 1 hasta el 15, órale, y repítemelo como periquito, bla, 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 bla. Pero no te dice, esto te va a servir para que lo ocupes de esa forma. Por eso es que ahora que somos adultos nos llegamos a dar de topes. ¿Y esto cómo lo utilizo? Pues que las matemáticas son tediosas. ¿Cuántos no odiamos las matemáticas? ¿Por qué? Porque nos enseñaron que era como un castigo, ¿no? No me dicen las tablas de multiplicar. Aquí está la varita. Es la varita mágica. A ver, ¿cuántos te doy? No te sabes las tablas de multiplicar. Te ponen aquí piedras y ahí estás castigado. Y inclusive te ponen tu coronita de burrito, ¿no? Es el burrito del salón, no sabe. Esa es la educación que recibimos algunos. Y eso, de una u otra forma, nos formamos con esa visión que las matemáticas son muy difíciles, ¿no? Cuando decimos, matemáticas, sí, matemáticas, pero no quiero matemáticas. Fue también por parte de la forma de educar. Sí, compañero Víctor, ¿lo escuchamos? Sí, en la lámina anterior estaba viendo que tenía
una descripción sobre Alaska y Nicaragua. La Alaska, quería ver si me podía decir cómo se compone esta palabra. ¿Qué más? Claro que sí. Lo de desde Alaska hasta Nicaragua le corresponde a la náhuatl, le corresponde a nuestra sabiduría. Estamos unidos por conocimiento, estamos unidos por nuestras ceremonias, por nuestra observación al Xicalculyuhqui, el universo. Estamos unidos sobre cómo con nuestras ceremonias. Alaska quiere decir, viene de la palabra alachtik, resbaloso, ¿no? Resbaloso. ¿Y cómo es Alaska? Pues porque está congelado la tierra, ¿no? O tiene hielo, se pone resbaloso. Alaska es eso, Alaska. Alashki sería. Permíteme, le escribo aquí, ajá. La palabra Alaska viene de alachtik, que quiere decir resbaloso, liso, que no te puedes sostener ahí. Alachtik, resbaloso. Ajá. Sí, se me hace muy y importante. Describe cómo es el... Sí, porque a veces doy algunas pláticas por acá de la filosofía básica de la náhuatl, y sí, siempre les comentaba que el territorio que abarca es de Alaska, Nicaragua más o menos, pero no tenía muy claro de dónde venía lo de Alaska. Entonces ya ahora se me abrió el camino. ¿Qué más, Magneti? Gracias. Sí, les decía el idioma náhuatl. ¿Qué más? ¿Qué más, Magneti? El idioma náhuatl no es solamente con los mexicas, es mucho más antiguo, ¿no? Es mucho más antiguo. Alachtik. Nicaragua, que quiere decir náhuatl, Nican. La palabra Nican, aquí. Acuérdense que ayer hablábamos de Ashkan o Nican. ¿Se acuerdan? En las frases. Bueno, Nican es aquí. Ni, a la partícula ni, ahora que nosotros ya estudiamos las partículas de los pronombres personales, ni, yo. Mo, la partícula mo es la partícula reflexiva para decir a mí mismo. Yo aquí mismo, kawa, quedar. ¿Ah? Yo aquí mismo me quedo. O sea que yo mismo decido, pues que aquí me quedo. ¿No? Entonces, Nikan ni Mokawa. Aquí me quedo. Nicaragua, aquí me quedo. Hay registros que los hermanos náhuatl llegaron también hasta Nicaragua. En El Salvador hay náhuatl. Usted no nos va a dejar mentir aquí. El hermanito Miguel Ángel ha tenido un maestro en las charlas, pues que se está promoviendo también el náhuatl en El Salvador. Igual y trascendió, pero por toda esta parte de que se fue, las políticas que se fueron eliminando los idiomas, pues sí. Pero afortunadamente, en México, pues se sigue dando batalla, ¿no? Sí. Sí, hermanito. Le decía yo, ¿por qué puedo yo asegurar? Porque yo puedo asegurar que compartíamos conocimiento. Les quiero compartir esta pequeña anécdota. El 25 de abril, cada 25 de abril, hay un cerro que le llamamos como el sombrerito, literal. Está como un sombrerito, alrededor es plano y hay un pequeño montículo de tierra hasta arriba. Ahí suben, hay una comunidad que se llama Patlicha. Patlicha, la casa de la medicina. Suben los señores que hablan náhuatl.
y hacen su ofrenda, le agradecen a la lluvia, al aire, le agradecen, pero también piden protección para la comunidad, para todos. Van ese día, se ponen de acuerdo. Otro día van los Tunsabi, los que hablan mixteco, igual, y le hablan, igual a ese lugar le hablan, pero en su idioma, en Tunsabi. Los náhuatl le hablan en náhuatl. Curioso. Vienen la parte del área de los MEPA o Tlapaneco, que le llaman. Vienen a ese lugar y hacen su ritualidad también. Claro, cada quien con su respectiva característica, su estilo, pero hacen la ofrenda. ¿Y por qué al mismo lugar? Y eso es real. Y eso es real, hermanos. Entonces, por eso coincidimos en que nuestros abuelos compartían información. Los MEPA también creen en que tu tonal se pierde. Tu otro yo se pierde en el camino y te levantan tu tonal. También creen en el temazcal. Todos estamos compartiendo sabiduría. Con nuestro idioma, sí. Por eso los amoshli, precisamente los amoshli, lo podemos leer. Porque son imágenes y los describimos en nuestro idioma. O sea, el lenguaje de los amoshli, de los códices, es un lenguaje universal, pudiéramos decirlo. No como el español, pues ese está en español. Pero a alguien que no sabe español, que solo sabe inglés, que solo sabe italiano, pues no podrá leerlo. ¿Por qué? Porque necesita decodificar. Mas, sin embargo, si le ponemos esto, pues lo puede leer en su idioma. Y esa es la analogía que podemos hacer. Bueno, espero haberle contestado su pregunta, hermanito. Bueno, el cuerpo humano y su relación con los números. Nuestro cuerpo está lleno de números. Tenemos aquí nuestros dedos, 20, que es la cuenta que utilizamos, la cuenta vigesimal de 20 en 20. Por eso 20 se dice Sen o Ali. Sen, una cuenta. Algunos le llaman abaco, esta herramienta de contar, está relacionado con el cuerpo humano. Está relacionado con la gestación del ser humano, la gestación dentro del vientre de nuestra madre. Está relacionado con la siembra. Vaya, está en toda nuestra vida. ¿Sí? Ojalá algún día pudiéramos platicar sobre esto, sobre cómo se relaciona todo con nuestro cuerpo. Los números, las articulaciones. Bueno, pues vamos a tratar de avanzar, hermanitos. Esto para algunos, pues ya lo hemos visto, pero para algunos quizás sea algo nuevo. O ya lo han leído. El número 1 viene de la palabra Sen. La palabra completa es Sem. Sem. 1. Pero como se va deformando, ahora lo conocemos como C. Como aquí nos lo muestran, miren, C. Y se refiere al cuerpo con una mazorca de Centli. El Centli tiene todos unos granos, miren. El cuerpo tiene células, tiene órganos, tiene sentidos. Vaya, también es un cuerpo completo. Es el C, el número 1. El principio, el que vaya adelante, ¿no? Ese es el 1. Es la semilla de Sem. Centli, que da origen, ¿no? Pues aquí nos lo explica un poquito, ¿no? De los números, cómo se relaciona con el cuerpo, nuestro cuerpo entero. Les decía yo, los primeros 4 números
que el 5 es el punto, le llamamos también el punto de torsión o el punto de cambio. Ahorita lo veríamos. C se refiere a nuestro cuerpo entero. Se refiere a cómo se representa con el dedito meñique y se pone el punto. Aquí está, mire, C. Es el número 1. El número 2 viene del ómit, de ome, ¿sí? De ómit, de hueso. Hueso. Precisamente, pues nuestro cuerpo puede ser un entero, pero necesita una estructura ósea. Esta estructura ósea es el que sostiene nuestro cuerpo. Es el ome. Es el ome. Y pues también pues todo está en dualidad, por eso también está como el número 2, como el segundo nivel que ocupa. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 manos, 2 pies. Somos duales, esencia femenina, esencia masculina, día y noche, arriba, abajo. Todo eso en dualidad. Estamos formados por el tonal, pero también por el nahual. Desde esa perspectiva, el número 2. Por eso es que es tan importante. Por eso del Ometeotl se necesitan 2 seres para poder dar a un tercero. Y tienen que ser esos 2. No puede ser de la misma energía, como decimos, hombre con hombre, mujer con mujer. No, tiene que ser ese complemento. Por eso algunos dicen, bueno, me han preguntado, de acuerdo con esto, ¿y cómo puedo decir mi esposa? Dice, a mí me han dicho Nosigua. No, acuérdense los posesivos de ayer. No, mi o mío. Sigua viene de la palabra sigua, mujer. Entonces, ¿ella es tu mujer? ¿Te pertenece? No, ella no te pertenece. Ella no te pertenece. No es tuya. Y aunque la hayas comprado, como decimos, no es tuya. La palabra correcta es no ishnamik. Vamos a ver si podemos escribir por acá. La palabra que podemos utilizar para decir tu pareja. Déjeme ver cómo le hago yo aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Insertar. Les decía yo, es la palabra correcta que podemos utilizar, es no ishnamik. Déjeme insertar. Aquí está, insertar formas. Miren, la palabra correcta que yo lo manejo de esta manera es no ishnamik. ¿Cómo? Tu pareja, o algunos le llaman como dualidad. ¿Por qué? Y se compone de ish, de ishtli, de rostro, namik, de frente. Hagan de cuenta, ella o él, yo me pongo de rostro a rostro, frente a frente. Ni ella es más, ni él es más. Estamos aquí, frente a frente. ¿Por qué rostro a rostro? Porque como se supone que yo lo conozco y yo la conozco. Y viceversa. Pero es que no hay Ishnami, que es que yo lo tengo aquí.
con el que me pongo de frente a platicar, con la que me pongo de frente a conversar, a compartir, ¿no? Es la palabra correcta, no Ishnamik. Como decir, es como mi otro espejo, es como mi otro yo que lo tengo aquí enfrente. Por eso es que lo voy a comprender, dependiendo de la situación, la voy a apoyar, lo voy a apoyar en la parte física, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte... O sea, ese es alguien que está aquí frente a mí. No Ishnamik. No es, no igual. Tampoco no huehuensi. La palabra no huehuensi es como mi viejito. O mi... Algunos lo manejan como dicen, es que no, ni los hijos nos pertenecen. Tampoco él o ella no te pertenece. ¿Sí? Entonces, por eso no Ishnamik. Regresando a esto, no Ishnamik como alguien más. Es el número 2. Omit. Por eso es Tlapowali, Tla, cosas. Que cada número te cuenta cosas. Que cada número te dice el por qué es el Ome. ¿No? Bueno, es el número 2. Vamos a ver el número. A ver, permíteme. Aquí debe de ser este. Ahí está. El número 3. Podemos tener nuestra estructura ósea. Podemos tener nuestro cuerpo todo entero, pero necesita algo. Es el líquido vital que va a mantener la temperatura, que va a mantener circulando ese líquido vital en todo nuestro cuerpo, ese tona, esa energía, que es el yesli, la sangre, el yesli. Pero también viene de la palabra yet, por los nutrientes que tiene este grano. Y acuérdense, nuestros ancestros sembraban en una parcela siempre 3 productos: maíz, frijol, calabaza. Cada uno de ellos tiene una función. Tiene una función en la siembra. ¿Sí? Bueno, regresando al número 3. Yeyi viene de yestli, viene de yetl. Ese es uno. Pero también el yeyi es el producto de la unión de dos que se antepone, sí, lo que se antepuso el número 2. Para crear una nueva vida necesitamos 2. 2 y nace el 3. Por eso el subsecuente, el 2, 3. Mujer y hombre da vida a otro ser humano. Agua y fuego dan un tercer elemento. Sí, es un tercer elemento con el vapor, el atlachinolin. Esa palabrita de atlachinolin lo hemos llegado a encontrar en muchos lugares. ¿Qué quiere decir atlachinolin? Atlachinolin, como agua quemada. Pero es mucho más profundo. Atlachinolin quiere decir que es esa valentía de un guerrero que tiene que unirse, que tiene que sufrir un cambio para poder seguir trascendiendo. Aquí se unió el fuego y el agua para dar un siguiente elemento. Al igual que nosotros, necesitamos generar ese cambio para poder llegar a ser alguien más, algo nuevo. El atlachinoli es el yeyi. Pero también, si nosotros observamos el kashit o molkashit, el molcajete, tiene 3 patitas para sostenerse.
3 patitas. El metate tiene 3 patitas. En nuestro cuerpo está representado estos 3. ¿Cuáles son? Los pechos y los genitales. Mayoritariamente para las mujeres. Los pechos alimentan al otro ser vivo. Y los genitales se necesitan unirse. ¿Para qué? Para dar vida. Nuestros abuelos no lo veían esta parte de nuestro cuerpo con morbo. Como que, ay, si es que me ven, deme un minuto. Deme un minutito. Sí, dígame. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Se había complicado la chambita, pero ya vamos para allá. Bueno, sí, los espero. Estoy en una clase, pero me echan un grito para que yo pueda ir a recibirlo. Sí, profe. Sí, gracias. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, no lo van a hacer. Ajá, les decía yo. Precisamente. Ajá. O sea que el Se 1 tienen que con el unir 2, esto. perdón. O sea que el 1 con el 2 se juntan para que podamos reproducir nuestra sangre. Ahí yo estoy entendiendo eso o no. O sea, de lo que está comentando es el 1 con el 2, el número 3 es para, y se reproduce nuestra sangre, o sea, porque lo representan con sangre o cómo. Porque veo un dedo sangrando ahí, porque el frijol no, lo que nos da es el elemento del hierro, y el hierro está en la sangre. Así es lo que yo puedo interpretar. No sé si estoy mal. Sí. El número 2 le da vida al número 3. O sea, todo tiene una secuencia. El 1 no puede vivir un solito. Necesita de 2. El 3, el 2, para que pueda vivir el 3, tiene que unirse y que pueda vivir el número 3. Claro. O sea, como que es una secuencia que se van haciendo. Ajá. Wow, ¿Sí? qué sabiduría tan profunda tenían nuestros abuelos. O sea, de plano. Así es. O sea, manejaban los números, sí tenían los números, pero decían un porqué. ¿Por qué tiene que ser eso, el nombre de eso? Y no tan solo es el nombre, sino que está relacionado precisamente con nuestro cuerpo. No está aislado, está dentro de nosotros. Como cuando les decía, tu tonal, tus habilidades en tu tonal están dentro de ti, no están fuera de ti. Por eso es que tú decides cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Bueno, entonces, continuando como el número 3, precisamente el Yestli, está representado así. Les decía yo. En el cuerpo humano, principalmente en la mujer, está presente esto. El trabajo para poder dar vida. Y por eso se considera a la mujer mucho también importante porque es la que depende de ella la vida. El número 3, el número Y. Muy bien. Y aquí nos pasaríamos con el número 4. Sí, bueno, voy a dejarlos un ratito, voy a ver, parece que ya llegaron las personas. Deme un minutito, voy a recibir eso y regreso con ustedes, ¿no? Mientras les encargo que compartan un poquito, ¿sí? Deme un minuto, regreso. Wow, en nuestra cultura lo sagrado estaba en todo.
Estoy maravillada con esto. La clase del maestro no nomás es del idioma náhuatl, sino es la filosofía, la cosmovisión. Se tiene que entender las dos cosas. Sí, muy enriquecedora la clase siempre con el maestro. La verdad es de que vamos aprendiendo el idioma y nos vamos enriqueciendo culturalmente. Saludos a todos. A Imelda, Leticia, Ramón. Hola. Saludos. Buenas noches a todos. Mi compadre Rafita, también vive Saludos. acá, radica aquí en el área sur de California. Tiago, ¿eres Víctor? No, Oscar. Oscar. Tiago, de Virginia. ¿Tú estás en Virginia? Topoyahualti, no 15. Tlacasumati, tú nos ayudas con todas las imágenes, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Tú subes las imágenes? Las del Tonalpohualli, sí, las estoy tratando de poner todos los días. Es un ejercicio de voluntad que me pusieron. Voy a terminar todo el Tonalpohualli. O sea, me encargaron vivir el Tonalpohualli por 260 días y sí, es una tarea de voluntad, todos los días. Ahí está. Ahí está el colibrí. Sí, ahí está el colibrí. Huitzilopochtli. ¿Dónde se la pusieron, hermano Tiago? Otro abuelito también que nos encargó, así como la tarea que nos pone el maestro Yao, nos dijo que pues que teníamos que hacer un trabajo de voluntad, que el Tonalpohualli se aprende cuando lo practicas, cuando lo ves todos los días, cuando lo vas sintiendo todos los días. Entonces pongo el tonal y el día lo voy sintiendo, ¿no? Y ya es bien, es sabiduría, es lo que nos está diciendo ahorita el maestro Yaot, que es observar, ¿no? Que a veces en la observación, las personas que te trae el día, a veces se la pasa uno hablando por adentro, por afuera, y cuando te pones a escuchar la misma, lo que nos estaba diciendo también la otra vez, Chinechmaca Tlamatilistli, dame sabiduría, pero a ti mismo, y entonces, pero uno no escucha la respuesta, y esa observación que nos dice el maestro Yao, es un poquito de este trabajo, de observación, de voluntad, de vivir el tiempo, de vivir el tiempo. Entonces, ese es el trabajo que me pusieron. Ah, perfecto. Hermano, échale ganas y gracias a Sokamati por tu trabajo. A Sokamati no Nixie. Oscar. No, pues, aquí estamos un poquito, todos estamos poniendo un granito de arena para todo, ¿no? A mí me encanta ver este esfuerzo que haces por tener charlas todos los miércoles, y pues esto es expandir el conocimiento, y es lo que está diciendo Imelda, ¿no? Entre más empezamos a conocer, se expande increíblemente. Entonces es increíble el trabajo, yo creo, de todos unos, de lo que está haciendo ahorita Venus, que está también promoviendo la cultura, o sea, de que seamos promotores culturales. Esa es otra tarea, fíjate, de los maestros, de los abuelos, que seamos promotores culturales. Dice, no nada más eso, sino promueve tu propia cultura, háblales a tus hijos de esto, y es bien bonito. Estos últimos días también le dije a mi hijo, me dice, papá, ¿qué es eso? Porque tengo mi tumbaburros del Tonalpohualli, y me dice, ¿qué es eso, papá? Y le digo, pues son los 20 ideagramas, y dice, cuéntame de qué se trata eso, y historias todas las noches, ahora me pide. Entonces es increíble que pasen las cosas así. Ay, qué hermoso que tienes la posibilidad. ¿Qué edad tiene tu hijo? Uno tiene 6 y el otro tiene 9. Mira, estás en
son unos botoncitos que puedes darles todo ese conocimiento. A mis hijos, la más jovencita tiene 19 años y aunque, bueno, yo comparto mensajes con ella en náhuatl, y a mis hijos les enseño aquí. Mi esposo es náhuatl hablante, pero por supuesto no sabe escribirlo y ahora nos estamos enriqueciendo mucho, irónicamente, a través de mí. Entonces, igual Hermoso. se me hace bien, bien bello este reencuentro con nuestra lengua madre y tenemos muchas lenguas en México, así es que cualquiera que nos llame la atención la tenemos que adoptar y enriquecerla, expandiéndola, como dices tú. Se me hace muy bonito que le estés enseñando a tus hijos esto, porque es una riqueza de la cual, bueno, al menos yo hace como un año no tenía conocimiento y digo, wow, esto es bello. Sí sabía de otras culturas, irónicamente me fui a buscar por otros lados otras culturas y pero al final las culturas, como vienen diciendo varios maestros, las culturas más antiguas convergen en lo mismo, tienen casi la misma base y los mismos principios, pero la nuestra, la mejor, como tanto le destruyeron, de las otras culturas se puede saber un poco más, pero en esencia bueno, de hecho yo considero con toda la humildad, considero que nuestra cultura tiene todavía más mérito por todas las cosas que realmente inventó vaya, inventar un alimento como el maíz que hasta la fecha nos sigue dando y aparte le digo yo a mis hijos y a mi esposo y a amistades que yo conozco, inclusive con hongos sigue siendo todavía más proteínico todavía. Entonces, se me hace algo maravilloso nuestra cultura y qué bonito. Yo vivo aquí en Atlanta, Georgia. Si algún compañero del grupo, cuando vengan por aquí o tengan que cruzar por aquí por el estado y quieran pasar a visitarme, con gusto que me manden un mensajito y aquí hay un lugar en la casa para recibirlos, la verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Jimé. Fíjate que ay, ahora sí que muchas gracias por el tiempo, ¿no? Pero yo creo que el compromiso más grande que nosotros tenemos es con nosotros mismos porque, o sea, depende el estado de conciencia que nosotros tengamos, es el que le vamos a dejar a nuestros niños, ¿no? Y entonces, pues el único compromiso ahora sí que es quitarnos la colonización, descolonizarnos y empezar a transmitir, y en esa medida que nosotros lo hagamos, yo creo que les pasamos ese estado de conciencia a los niños, ¿no? Y eso es lo que muchas veces uno no entiende, que uno es el que tiene que hacer el trabajo uno de la sombra, de uno mismo, ¿no? Y muchas Exacto. gracias por el tiempo y por sus orejas. Ya tenemos al maestro aquí en la casa, ¿eh? Ya está el maestro. Sí, no los estoy escuchando. Sí es interesante. Bueno, pues vamos con el número 4. Viene de Nahui. De Nahui, de la palabra Nakayot. Nakayot, como nuestro mundo, la carne, el músculo que necesita nuestro cuerpo. Puede tener estructura ósea, puede tener la sangre, pero le haría falta lo que es el músculo, la carne que lo cubre, ¿no? Que también el maíz lo llamamos como tonacayot. Nuestra carne, nuestro alimento básico, tonacayot, ¿no? Que se representa precisamente con estos 4 dedos que nos los muestran aquí, como tonacayot, de Nahui. Y también la importancia del número 4, de los 4 rumbos principales, de las 4 extremidades que necesitamos para poder trabajar esta parte, ¿no? De nuestro cuerpo. Sin estas 4 extremidades, a veces
se nos va a dificultar realizar ciertas actividades. Los 4 rumbos del conocimiento. Pero precisamente se refiere a nuestra parte física. Desde el 1, cuerpo entero, nuestros huesos, nuestra sangre, y ahorita con el músculo que necesitamos, ¿no? Con el número 4. El Nahui. También viene de Nahui, de Nahuati, de que se oye estos 4. De Nahuati, de lo que se escucha por estos 4 rumbos. Si nosotros callamos, nosotros observamos, callamos y vamos a aprender por estos 4 rumbos, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el número 4, el Nakatl. Por eso es que cuando veíamos nosotros el sistema de escritura, el Nanakatl, el doble carne, precisamente son los hongos. Y ojo, que también hay hongos que son alimento. Nanakatl. Que hay hongos que son veneno. Pero también hay hongos, hay Nanakatl, que nos ayuda a abrir nuestros estados de conciencia. La conexión con lo espiritual, la conexión con nosotros mismos, con nuestra parte principal de nosotros mismos, ¿no? Es esa parte, como el Nanakatl, el doble carne. Y bueno, el número 5. El número 5 es muy importantísimo, es algo interesantísimo cuando nos habla de Manequili, ¿no? Mait, precisamente, el del número 5. Macuili. Ma, ¿se acuerdan de ma? La raíz de ma es la de mano. Pero les decía, es necesario que vayamos aprendiendo las raíces de las palabras, de mait, de matli, ma, de mano, Willy, Acuili, de Oquili, de Oquili, de gusano, que literal al momento de cerrar nuestras manos así de frente, esto forma un gusano. Y no es casualidad que desde el Tonalamatl, los Macuili, el número 5, el número importantísimo también, los Macuili, el Macuilxochitl. Podríamos hablarle de eso. Es un gusano porque tenemos la capacidad de transformarnos. El número 5, los que son del número 5, son los que tienen la capacidad de cambiar de cuerpo, de modificar nuestro cuerpo. Dentro del círculo en el que estoy hay 5 personas que se les llaman los Macuilti. Y estos Macuilti son personas que tienen la capacidad de poderse transformar o transmutar o meterse en la conciencia del agua, del viento mismo, de la neblina, de algún animalito, de algún ave. Son personas muy avanzadas. Son las que se pueden transformar, pero porque viene de este nombre de Macuili, de este gusano que tenemos en nuestra mano, que acuérdense que el gusano sufre un metamorfosis. Yo hablaba de este gusanito en un cuento, creo que les compartí yo del cuento del gusanito valiente, que le salen alas de colores y puede volar. Y este mismo gusanito puede ser ese gusano que hace que se descomponga la carne, que se descomponga la comida, que pueda este gusanito inclusive hacernos daño. Nosotros depende que este gusano vuele, que le salgan alas, metafóricamente. Un gusanito le salen alas, sufre la metamorfosis, cambia de cuerpo, y al cambiar de cuerpo obtiene nuevos beneficios. Este gusanito que se convirtió en mariposa puede volar y surcar los cielos y ver y disfrutar de todo el ambiente.
contrario a lo que solamente si es gusanito se va a andar arrastrando en la tierra. ¿No? Ahora sí, desde esa perspectiva, desde esa cualidad que nos lo permite. Y también está la parte de que este gusanito es la creatividad. La parte de cómo nosotros podemos cambiar de cuerpo, convertirnos en esos macuil. Por eso que es tan importantísimo el número 5. Que no todos podemos lograrlo al mismo tiempo, ni al mismo ritmo. Algunos pues lo pueden trabajar mucho más rápido. Algunos vamos paso a pasito. De que se puede, lo podemos lograr. Ese es lo que se refiere al macuil. La palabra macuili en primera instancia digo que se compone de la aglutinación de dos términos, mail o mano, o quilling sano. Es que lo que mostramos. Y esta mano es capaz de crear literatura, escultura, música, arquitectura. Puede crear muchísimas cosas. Pero claro, depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es el macuil, el número 5. Y esta es la parte, como les digo yo, el punto de torsión. El número 1, según el tonal, según el orden de los signos, el 1 es Zipactli. Es el principio de toda vida, que representa la tierra, el todo entero, el deseo. Ome, de Omitl, representa Yehecatl o Ejecatl. Yeyi, que es precisamente, decíamos nuestro cuerpo también, el 3. ¿Qué signo es el número 3 en ese orden? ¿Kahli? Cali, Kahli. El Nahui, ¿quién sería? Cuespalin, Cuespalin. ¿Y si se dan cuenta el Cuespalin? El Cuespalin es el que conecta también la tierra con el Ilhuical, con el cielo, con el universo. Ahora bien, también tenemos, por ejemplo, el Macuili, es alguien que cambia también, que se transforma. ¿Saben quién es? El que ocupa el número 5, el Macuili. Coat, Es el quema, Coat. El Coat cambia, ¿sí o no? El Coat cambia de piel. Cada año cambia de piel. Es lo que nos enseña a nosotros que debemos de cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de actuar, nuestro trabajo. Y si se dan cuenta, el orden está conectado con estos signos. Está interconectado con todos los signos, con nuestro cuerpo, con la filosofía, con la visión que tenemos en cada uno de lo que necesitamos saber. Ahora sí, les decía yo con el número 5, está relacionado precisamente con los signos, con los 20 signos, y tienen esa relación y esa connotación de cómo poderlos utilizarlo en nuestra vida cotidiana, en el trabajo que nosotros hagamos, ¿no? Y vamos, bueno, en este caso con el número 6, esto es lo de las cuentas. El número 6, que se dice, el número 6 es chic, guase, chic, es el torcido, porque la parte de torcer, la parte de torsión,
se relaciona con la parte de lo espiritual, la parte onírica, la parte de la noche, ¿no? A lo mejor han escuchado, decimos, los puntos de torsión. Bueno, se refiere a esa parte de cómo trabajar la parte espiritual. Y el número 6 precisamente se relaciona con esos seis rumbos que nosotros tenemos. Los 4 principales, decíamos, el oriente, el norte, el poniente y el sur, pero también del universo, del Ilhuicat y de la tierra. Son 6 rumbos, ¿no? Que desde conociendo estos rumbos, el Chicuase, pero también se relaciona con el número 6, con Miquisli. Miquisli es precisamente la transmutación, el cambio, ¿no? La connotación de poder trascender, de vivir en estos otros mundos, en el mundo del Miquisli, del Mictlampa, ¿sí? Bueno, la muerte, desde la perspectiva de los abuelos, no es el final, precisamente es otra forma más de cómo poder vivir en esta de la vida espiritual. Les decía yo, del número 6 hasta el 9, nos va a hablar mucho más de la espiritualidad, nos va a hablar precisamente del trabajo que nosotros necesitamos realizar. Sí, compañero Oscar, ¿lo escuchamos? Temachtiani, muchas gracias. Una pregunta, estaba la palabra en la lámina pasada, estaba Chicoquetza. ¿No lo puede desaglutinar, porfas? Muchas gracias. Aquí. Sí, Quetzal. Chico quiere decir que está parado, pero está de lado. De chicote, de la palabra chicote, que es algo que está disparejo. Quetzal es como pararse. Pararse no tan derecho. ¿Por qué se refiere al de Chico Quetzal? De que de pararse un poco torcido. ¿Por qué? Porque al momento de pasarte a la parte espiritual con el número 6, a conectarte con Mictlampa, tendrás que torcerte, tendrás que cambiarte. Torcerte es como cambiar de estado, cambiar de la parte física a la parte espiritual. Por eso yo les decía en el grupo cuando les digo, Timoitasque Mictlampa, nos vemos en Mictlampa, en el lugar de los muertos, en el lugar del sueño. Y si me ven, pues ahí me saludan, ¿no? Precisamente ese es ese trabajo que nos pide el número 6 de entrar en contacto con Miquisli, con Mictlantecu. En este lugar, pues es Chico Quetzal está parado, pero está torcido, ¿no? Es esa parte, como es ese nivel que debemos de trascender, que a muchos no les gusta, que a muchos nos da miedo, nos da miedo cuando iniciamos, porque decimos, te tienes que torcer, tienes que ser diferente a los otros, y ser diferente a veces nos cuesta mucho, nos cuesta porque vivimos bajo estructuras, bajo esquemas, bajo imágenes que nos dicen cómo debemos de comportarnos. Y si tú te empiezas a torcer, empiezas a agarrar ese camino espiritual, es ahí donde dicen, es que no encajas en esta sociedad, ¿no? Ese es de Chico Quetzal. Literal, Chico Quetzal, estás parado, pero no estás bien paradito, estás torcidito, ¿no? Esa es
la acepción, el significado que nos habla de Chicoquetza. Muchas gracias. Les decía yo. ¿Qué más? ¿Qué más? Chicoace, pues es eso, le decía, el número 6 se encaja con Miquiste, la parte de la transformación. Tenemos el Chicome. Bueno, el Chicome, y con esto terminaríamos terminaríamos la clase de los números. En la siguiente clase continuaríamos con los números. Chicome. ¿Qué signo está el Chicome en el Tonalpoali, en la cuenta de los 10? De los Mazatzin. signos. Mazatzin. Sí, el venadito. ¿Y por qué el venadito con Chicome? Es súper interesante. Fíjense. El número 7 está representado por muchísimas cualidades y potencialidades. Dentro de los 13 números, vamos a iniciar. Está con Mazatl. El Mazatl está reconocido y presentado como esta parte del animalito ágil mentalmente, es muy perceptivo. Se dice que en sus patitas puede escuchar las vibraciones y puede sentir las vibraciones a grandes kilómetros. Con el olfato puede oler el peligro y las personas que están a su alrededor. Y ahí por eso es que muchos tenemos esta reliquia. Cuando le pedimos el poder, le pedimos la esencia, le pedimos la cualidad del venadito. Estos cuernitos que tienen los venaditos. Yo tengo algunos, inclusive el cráneo del venadito. Cuando uno necesita conectarse con él, es platicarle a él, o el cuernito que tengamos, platicarle a él, decirle que nos ayude a conectarnos con el Chicome, con el número 7, todas sus cualidades. El venado es ágil y debemos de ser también ágiles nosotros. ¿Para qué? Para perdonar, decimos nosotros. Para reaccionar ante nuestras emociones. Debemos de ser ágiles de esa manera, perceptivos, intuitivos, sobre todo intuitivos. ¿Sí? Y sí, esa es la de las cualidades del venado. Pero vamos a encontrar más cualidades del Mazatzin, del venadito. Ahora bien, el número 7 también está el Chicomecoatl. También el Chicomecoatl está en esta olla que tenemos. Yo una vez les explicaba. Presente. Tenemos Ome aquí. 2 ojos, 2 orificios, y tenemos la serpiente, la séptima serpiente que esta es nuestra lengua. Esa es el arma que tenemos más poderosa y que lo representa el Mazatzin. Es la lengua. Que lo movemos, que puede matar, puede construir y puede destruir. Por eso en el tonel machillo te aparece este personaje con su lengua y el cuchillo de pedernal. Puede herir, pero también puede curar. ¿Sí? Sí, compañero Ramón, lo escuchamos. Camati, una pregunta. Chicomecoa también le llaman a la energía del maíz, bueno, mal llamada diosa del maíz, representada, bueno, a la estatuilla o figura, también le llaman Chicomecoa, ¿es correcto? ¿Es correcto? Así es. También se le llama Chicomecoatl. También esa es la energía también que fertiliza al maíz.
pero también es esa energía que fertiliza el maíz. El Chicomecoatl es el Nacayot, el cuerpo de nuestros ancestros, porque regresamos a la tierra y con esa energía fertilizamos al maíz. Si servimos de fertilizante para la tierra, para que pueda seguir creciendo este alimento para los que están en este plano, pues somos nosotros. Y aquí en Guerrero se festeja San Miguel Arcángel, Día de San Miguel, el 28 de septiembre. Ahí vamos con la milpita y bailamos con la milpita. Decimos, no, pues es que sí, es que la milpa. No, pero es algo más profundo, es más filosófico de tener ese maicito, de bailar con ese maíz. Acuérdense que para nuestros pueblos no es baile, es danza, y la danza es ceremonia, es conexión con las energías. No es espectáculo ni circo, es ceremonia, es sagrado. Sí, compañero Miguel Ángel, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, quema. José Comati, maestro, también recordando que el 7 es el número bisagra de la cuenta, del 13 es la mitad, la mariposa. ¿Puede explicar un poquito de eso? Sí, por supuesto. Es el Tizapapalotl. Es la única mariposa de los volátiles, de los 13. 12 todos son aves. Los colibrí, guacamaya, tecolot, cuautli, chicacuautli, todos son aves. Pero ella es la única que es mariposa, quien abre y cierra. ¿Pero por qué es gris? Porque ella es la continuidad del número 6 de Miquistli. Por él les decía, tiene toda una continuidad, porque precisamente tiene la continuidad de Miquistli, porque esta mariposa grisácea puede viajar a Mictlán. Inclusive, algunos le llaman como si ven esa mariposa grisácea entre tu pared, es presagio de que alguien se va a morir. Sí, es el que une también la parte onírica, la parte de los dos mundos. Tiene muchísima información este número 7. Ajá, y si se dan cuenta el número 5, este gusano, literal, tiene que morir para que pueda transformarse en una mariposa. De igual manera, tiene que, para llegar al Miquistli, pues ya murió y ahora ya visitó a Miquistli. Ahora vamos con el número 7. Les decía yo, ¿no? Va a Mictlán. Ahora, dentro del círculo, precisamente, están los números 7. Y que son 7 personas. Son los números 7. Y esas 7 personas son los que les llamamos aquí como que los que te decimos te buscan tu suerte. Predicen lo que puede suceder por el poder del Mazatl. Y una de sus herramientas son los cuernos del Mazatl, del venado. En un bastoncito le acomodan bien el cuerno del venado, porque se cree o se tiene esa concepción de que paras tu bastón, tú eres el venado, tú eres el que está detectando con estos cuernitos, poder recibir esa información. Y es tu defensa. Estos cuernitos de venado los afilas, es un arma letal, ¿no? Entonces, ahí también tiene conexión con el número 7. Pero también el 7, el séptimo rumbo donde estamos involucrados nosotros. Decíamos que son 6, ¿no? Los 4 principales, arriba y abajo. Pero también somos nosotros, somos el número 7. Párate aquí,
Puedes pedir información arriba, abajo, por todos estos 6 lugares. Y si no los aprovechamos, pues porque no queremos. O porque no sabemos también. No. Ese es el número 7. Son los 7 rumos. Sí, también por el número bisagra, decíamos. Y está representado por el venadito. Bueno, pues estos serían los números apenas, hermanitos. Apenas llevamos 7. ¿Sí? Se, Ome, Yeyi, Naui, Macuili, Chicuase. Y estamos con el Chicome. ¿Por qué me quise detener aquí con los números? Porque precisamente quise presentarles, bueno, quiero darles a entender que los números no están aislados en nuestra vida. Los números están presentes y tienen un significado y tienen un porqué y nos pueden ayudar esos números a que podamos convivir y vivir en armonía con toda la naturaleza, con todo el universo, pudiéramos decirle de esa manera. Bueno, pues yo con esto los dejaría descansar. No sé si hubiera alguna otra pregunta que quisieran compartirnoslos, pues a mí me dio mucho gusto que nos acompañaran el día de hoy. Ya reiniciaríamos las clases otra vez el martes, porque mañana trabajaría con los hermanitos de Yolitahtol, Creación Literaria y Tonalpoali. El sábado vamos a tener nuestra charla nosotros, ¿sí? Y el domingo vamos a hablar precisamente cómo trabajar con el agua. Ya hablamos cómo trabajar con el humito de copal, el incienso. Ahora este domingo vamos a hablar cómo trabajar con el agua, inclusive compartirles una pequeña plegaria, un pequeño huehuetlactoli para poder hablarle al agua como una gran maestra, el agua de los ríos, de los lagos, de los mares, que acuérdense que representa Chalchihuitlicue. ¿Es dentro de este mismo grupo? ¿Para el sábado y domingo también? Ah, ok. Sí. Para ver si el domingo me podía dar un breve resumen de lo del copal, porque yo no estuve el domingo pasado. Tenemos grabada la charla o le podemos hacer un resumen. Perfecto. Sin ningún problema. De hecho, cuando empecemos la charla vamos a recordar así de manera en resumen qué es lo que vimos la charla pasada. Ok. Perfecto. Sí, para que se vaya poniendo como que en contexto con lo que vamos trabajando paso a paso. Y es lo que yo les decía. En el otro grupo de Nahual, Huehuetecolor, ahí sábado y domingo, pues es trabajo. Es trabajar de esa manera. Lunes estamos avanzando precisamente con la gramática, como lo que estamos estudiando ahorita. Poco a poquito, paso a pasito. Y ese sábado, domingo y lunes, pues no hay fin. No hay fin, o sea, podemos seguir trabajando, no tiene un fin hasta que decidamos decir, bueno, aquí ya no quiero estudiar, ya no quiero aprender. Adelante. Pero es lo que podemos ofrecer o lo que podemos ofrendar con ustedes y podamos irnos enriqueciendo y seguir este sendero, este camino. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y compartir lo poquitito que conocemos. Nos vemos el día sábado. ¿Qué más? Timoitasque, tonali sábado. Shimosewikan, Tlazohkamatimiek, Xixelica Napaloli, Timoitasque, tonali sábado.